sea, él te pidió consejo a ti. No. Él me llamó antes cuando estaba tratando de no ser ministro de Salud de Santos. Yo lo llamé y le dije, mire, métase en esta cosa porque necesitamos más personas de su calidad en la política. En la política hay mucha basura. Y personas como él son pocas. O como Fajardo, o como Claudia, o como, no sé, Robledo. Hay pocas personas como esas. ¿Están siendo injustos con Alejandro Gaviria? Oye, te tengo que preguntar, como empresario que eres, ¿tú te sientes maltratado por Petro? Pues digamos que cuando uno le dicen ciertas cosas, yo fui de izquierda de joven, no muy de izquierda, pero fui de izquierda de joven. Bueno, qué emoción, porque desnudo a Carlos Enrique Cavelier, él es presidente de Alquería. ¿Cómo vamos con Alquería? Pues muy bien, estamos muy contentos, tenemos un nuevo equipo desde hace 5 años, porque hay que renovar los equipos. Tenemos un equipo maravilloso en Professional Management que llaman. Oye, me quedo con la frase, porque hay que renovar equipos. ¿Por qué hay que renovar equipos? Bueno, pues le pasa a los equipos de fútbol. Yo lo veo, pues siempre he sido pues, muy pegado a los equipos de fútbol y uno ve ahora que los equipos pues están cambiando de jugadores todo el tiempo. Porque este funciona mejor o este deja de tener rendimiento, en fin. Entonces, pues hay que hacerlo permanentemente. Oye, y me quedo con otra. Alquería va bien. Creo que eres de los pocos, por no decir el único, de los empresarios que he sentado que me han dicho que les está yendo bien últimamente. Pues yo creo que a mucha gente le va bien, pero le da pena decirlo. ¿Y por qué da pena? No sé, porque yo pregunto y no les va mal. Y en lo social, que siempre ha sido mi goma, hemos hecho cosas increíbles, pues los bancos de alimentos, pero simplemente vengo ahora de la Junta de Empresarios del Banco, porque estamos escogiendo los empresarios que van a la Junta de ABACO, la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, que fundamos nosotros en nuestra finca con los padre Daniel y con el obispo de esa época. Se hizo el acta, después se formalizó, y hoy pues tiene 24 bancos y le damos de comer a 1.400.000 personas, no nosotros, todo el equipo de las empresas que ayudan en ese sentido. El tema con los campesinos de Vaca Madrina ha sido increíble, pero lo que más contento nos tiene, y a eso le dedico mucho tiempo, es la Fundación Alquería Cavelier, que se dedica solamente a la educación. 2 hechos claros, por ejemplo, tenemos el primer programa que iniciamos, tenemos dos programas. Uno, son talentos excepcionales, que tenemos niños que nos mandan los rectores de todo el departamento de Cundinamarca. Les escribimos y nos mandan rectores y los filtramos. Y luego los apoyamos durante 2 años, su grado, ellos empiezan en octavo, o en noveno, perdón, y todo el año 10º y el año 11 tienen unos refuerzos académicos los sábados, y tienen que viajar a veces 6 horas para llegar a la capital de la provincia a tener esos cursos. Y el año pasado, la cohorte del 2024 tuvo un promedio del ICFES de 3.83. Si eso fuéramos un colegio, seríamos el mejor colegio público de Colombia. Y el 4º a nivel nacional. Somos mejor que el Humboldt, que es el colegio índice pues, significativo de Barranquilla, que ha sido siempre, pero 20 puntos por encima del Humboldt. Pues es que te escucho decir mejor que Humboldt, que no sé qué va a decir Humboldt cuando te escuche. De pronto le da un poco de rabia. O sea, el Ministerio de Educación no sirve para nada. Pues no es que no sirva, da los lineamientos, da la política, da los recursos, administra a los profesores, podría dar mejores lineamientos. Me la estás poniendo en bandeja. Si hubiera sido Alejandro Gaviria, tú nunca hubieras dejado la rectoría para irte al ministerio. Pues yo lo impulsé mucho a que se metiera en la política porque dije, ministros, rectores para los Andes va a haber muchos. Para la política, personas como ustedes, su capacidad intelectual y su capacidad de trabajo, hay muy pocos. Entonces, vaya, métase a la política. O sea, él te pidió consejo a ti. No. Él me llamó antes cuando estaba tratando de no ser ministro de Salud de Santos, y yo ya cuando estaba yo lo llamé y le dije, mire, métase en esta cosa porque necesitamos más personas de su calidad en la política. En la política hay mucha basura. Y personas como él son pocas, o como Fajardo, o como Claudia, o como, no sé, Robledo. Hay pocas personas como esas. ¿Están siendo injustos con Alejandro Gaviria? Pues no sé. Lo que pasa es que haberse metido con el gobierno de Petro, pues a la gente no le gusta. ¿A ti te sorprendió? ¿Que se metiera? Sí. No sé, ¿no? Pues estábamos en la mesa con Fajardo, y de pronto él dijo, no, pues yo pues voy a ir a lo de Petro y pues
dije, no, pues métase, a ver qué. Ya vamos a hablar con él y yo voy a tratar de ayudar para que sea lo menos dañino posible, lo que pueda hacer. Y yo creo que es una buena labor, tal vez más como contrapiedra del tema de la salud con el paper que hizo, que todo el problema, porque pues él no estaba de acuerdo con el tema, que como ministro no me recuerda mucho, pues yo creo que no tuvo tiempo como ser ministro. Yo voy hilando según vas hablando, pero ahora que decías, políticos, no sé si has dicho decentes, por ponerlo en Sí, positivo, hay pocos. ¿Has estado en política en algún sí momento estuve de en la la política vida? con Galán, se murió lo Galán y después pues lo mataron. Y después estuve en el Ministerio de Justicia, pues me metí a la campaña de De Gaviria. Gaviria, y estuve en el Ministerio pues, de Justicia con Fernando Carrillo. Y ahí me desprendí bastante porque pues uno siempre, pues la política le queda a uno infiltrada. Eso es como el COVID que le queda a uno, el non-COVID. Le queda a uno infiltrada, pues de estar uno en contacto con la gente y la importancia del Estado. Pero no he vuelto a estar verdaderamente en una posición donde quisiera ser. Oye, escuchándote decir, trabajé con Galán, estuve con Gaviria. ¿Muy diferente estar con un Galán y estar con un Gaviria que un Petro? Digamos que Gaviria era un tipo de una organización impresionante, de una capacidad de discernimiento increíble y con una capacidad de nombrar gente verdaderamente extraordinaria. Hoy día le echan vainas de que Gaviria no sé qué, que sigue en la política, sigue defendiendo el tema, pero hay que ver los gabinetes que tuvo y la gente que nombró el kinder de Gaviria, Miguel Silva, Carrillo, pues Cepedín, y la gente dirá, no, pues este tipo, hablando aquí de la historia patria, pero hizo unos cambios muy críticos, se hizo la constituyente. Me quedo con eso, la constituyente, por eso estamos aquí. Sí. O sea, me quedo con esa frase, Sí. tú no eres de los que cree que Colombia se cae ni vamos a acabar como Venezuela. No, para el contrario. Yo soy un optimista empedernido, pero no porque sea optimista empedernido, sino porque además esa es la actitud. Mejor dicho, Petro no acaba con esto. No, pues sí. Pero a ti te lo deben decir, yo que me imagino que te deben sentar en mesas donde dice, escuchas no, pues qué la horror, teoría. que esto se va a acabar, que es Venezuela. Pues esperamos que pues, ya como están hablando de que hay muchos candidatos, vi que entrevistaste a Susana Muhammad diciendo que se va al Senado, ellos están diciendo que va a haber elecciones. Oye, te tengo que preguntar, como empresario que eres, ¿tú te sientes maltratado por Petro? Pues digamos que cuando uno le dicen ciertas cosas, yo fui de izquierda joven, no muy de izquierda, pero fui de izquierda joven. Sí, se siente uno muy golpeado en el tema de que hablen de los empresarios así. No es una cosa, pues, yo trato de tomarlos, pues, no personalmente, sino pues es la forma de ser de él y es él es un poco brezhneviano, ¿no? Él no es un comunista moderno en el sentido de decir de la socialdemocracia, socialismo sueco o finlandés o danés, no. Él es un poco más, mucho más atrás, muy marxista en su posición. Pero entonces, ¿estás de acuerdo con que la reforma laboral se debe llevar a... Te lo digo porque escuchándote hablar y hablas de los dominicales y de las horas extras, uno escucha mucho, no, es que estamos tratando de deshacer lo que hizo Uribe. Sí. Pues mira, yo creo que la gente hay que tratarla muy bien. No necesariamente estoy de acuerdo con la reforma laboral por unos temas muy críticos, por ejemplo, el tema de los aprendices. Me parece muy importante, pero que los sindicalicen de un solo golpe es que no solamente con recursos, con efectivo, con pagos, se le mejora la vida a la gente. Lo decía yo en estos días que muy rara la gente que se va porque le pagan mal. Claro, pues cuando le ofrecen un trabajo que le pagan 2 veces, pues se va para ese trabajo. La mayoría de la gente renuncia porque el jefe los trata mal. Entonces el problema es un problema cultural interno. ¿Y eso que tiene solución? Claro, que tiene solución. ¿Tú monitoreas a tus jefes de equipo? Ya no, porque ya no estoy en la Junta, pero monitoreo a ciertas personas, pues al gerente general de Alquería, Rafael Álvarez, y ciertas personas que sé que son críticas. ¿Qué cualidades tiene que tener uno para ser buen jefe? Yo creo que hay que tener mucha empatía. Yo creo que hay que sentir a la gente desde adentro. A veces uno no la conoce suficiente. Oye, me voy a devolver porque me he quedado con la frase de la gente no se suele ir porque le pagan mal, se suele ir porque le tratan mal. Y me estabas hablando y yo estaba pensando, puta, pero si uno no llega a final de mes con la solvencia que debe llegar, yo casi prefiero que me paguen mal, perdón, que me traten mal y me paguen bien, que me traten bien y me paguen mal. Digamos que en Colombia
hay que hacer un balance. Digamos, las empresas de hoy, nosotros no pagamos salarios mínimos, pagamos por encima del mínimo. Te voy a terminar con un tema antes de pasar a otra cosa que me ha quedado en el tintero con lo de Gaviria, que decías, mira Gaviria, los gabinetes que ha tenido, por mucho que algunos digan ahora que ese no es el tema, si se tiene que ir o no se tiene que ir. ¿Se debería de ir? ¿Hay que rejuvenecer la política? ¿Tú sigues hablando con él? Sí, lo veo de vez en cuando, pero nos encontramos en diferentes cosas, un par de veces al año. A mí le gusta el arte, entonces pues yo soy pues, muy pegado al arte por mi señora y por mi madre. Pues me sigue pareciendo un tipo fantástico. En Colombia los expresidentes deberían irse, claro que deberían irse. Es uno de los únicos países, tales, incluso pues hay otros países, por ejemplo en Brasil, donde los presidentes son senadores vitalicios. Entonces se quedan en la política, pero no tienen la predominancia que hay aquí. Yo sí creo que se deberían ir porque van pasando. Uno ve que el anterior presidente del gobierno español se devolvió a su notaría. Y está de notario ya, en su notaría en no sé qué pueblo. En Galicia. En Galicia, y ya, pasó la historia ya. Y no pasa. Y Olaf Scholz, no sé para dónde se irá esta semana que acaba en Alemania y será para su trabajo, su oficina. Un buen ejemplo es Humberto Lacalle. Humberto Lacalle, como tal vez fue mi abuelo en la época dorada del Partido Liberal, dejaban de ser ministros y no estaban esperando que los nombraran ni una notaría o ni una embajada, sino se iban a su oficina de abogados, que es lo que ha hecho Humberto, que también lo apreciamos y lo admiramos profundamente, porque ha sido casi que presidente 2 veces, una con la constituyente y otra vez con el acuerdo de paz. Oye, pero veo que sí, centro eres. ¿Ves un cambio? ¿Tú crees en ese efecto péndulo del que tanto se habla para el 26? No, y yo estoy de acuerdo con lo que decía Fajardo, de que, primero porque he visto las encuestas que hizo Miguel Silva hace un tiempo, que dice que la gente sigue queriendo el cambio. No podemos volver al tema de los partidos tradicionales. Y fue lo que pasó un poco con Duque. Volvimos al centro democrático, a las decisiones más amañadas, pues Duque creo que no hizo una mala presidencia, mucha gente lo critica, pues pudo haber hecho otras cosas mejores, pero de cierta manera eran los partidos tradicionales que vuelven al ruedo. Y los partidos tradicionales lo único que tienen que ofrecer es politiquería. Tú me das, yo te doy, es un intercambio permanente, no hay renovación, que es difícil que lo haya. Pues nosotros con Galán lo que queríamos era un cambio en la política, desde el año 70, desde los 80, cuando empezó a figurar Galán. Entonces, pues, sí creo que tiene que haber un cambio, pero ojalá que no sea de bandazos hacia una extrema derecha, sino que ojalá hacia el centro que capture el proceso. Vamos a ver, es difícil, la política. Margaret Thatcher, que tal vez no era de mis preferidas, pero tenía, pues, de política sabía mucho, decía que una semana en política es muy largo tiempo. Entonces, imagínense, 6 meses, un mes, pues, todo lo que va pasando todos los días va evolucionando demasiado rápido para lo que estamos haciendo. No eres político ya, o sea que mójate. Sí. Petro o Uribe. Creo que ninguno de los dos. Pues. Gaviria o Galán, que es un poco más difícil. Galán. Vicky Dávila o Germán Vargas Lleras. Los conozco a ambos. Me gusta mucho Germán por su temperamento y sus cosas un poco fuerte. Vicky Dávila tiene una capacidad muy interesante de llegar a la gente. ¿Podrías votar por alguno de ellos? Preferiría votar más de centro. ¿Claudia López o Sergio Fajardo? Tengo una amistad muy cercana con ambos, que daría la moneda de filo. Pero Sergio me atrae mucho por su formación de matemático. Me parece que los matemáticos tienen una cosa muy especial de la forma como ven el mundo. Ahora que dices, tengo una relación con ambos, ¿cómo se va a subsanar esa enemistad? Bueno, no, pues es que a veces pasa eso. Pues Claudia es una mujer increíble, tiene un doctorado, 2 maestrías, yo la he ayudado mucho tiempo, soy amigo personal de ella, pero vamos a ver cómo evoluciona el proceso. Igual ahora cuando escuche que te has ido con Fajardo ya no te va a querer tanto. No es que me vaya con Fajardo, pero pues ella sabe que yo pues conozco a Fajardo, que ella también sabe que soy muy amigo de Carlos Fernando Galán. Entonces pues es un poquito pues lo que dicen los franceses, l'embarras du choix, la dificultad de escoger entre lo mejor. Ahora que me pones, ¿Carlos Fernando Galán o Juan Manuel Galán? Carlos Fernando pues tiene una cercanía porque él ha sido muy cercano, muy amable conmigo. Me ha consultado muchas veces y yo me sentía, pues, porque además lo conozco desde que tenía, pues, desde niño, desde que iba con las manifestaciones con su padre. Juan Manuel también ha sido muy amable, maneja el tema. Carlos Fernando me ha parecido que tiene un temple muy interesante en la política. ¿Pizarro o Gustavo Bolívar?
No, no sé, no los conozco, no, ninguna diría que no los conozco mucho. Mm, pero si te tienes que tomar un café con alguno, ¿te parece más interesante uno que otro? Eh, Por no dejarlo escapar. pues no sé, me dicen que Bolívar es un tipo que le gustan las empresas. Pizarro me parece que vuelve al tema de que pues, es hija de un líder. Conozco mucho a su hermano, a su tío Juancho Pizarro, el marido de la directora del Teatro Nacional, pero no tiene nada que ver. Te voy a poner ahora entre empresarios. ¿Gilinski o Sarmiento? Bueno, ambos han sido maravillosos. Para mí, por ejemplo, Sarmiento nos sacó de la 550, nos pescó con su gerente del Banco de Bogotá. A Gilinski, pues no lo conozco suficiente, pero ha sido un empresario muy templado de arrancar casi desde cero con una fábrica de dulces y una fábrica de sillas de su padre, a comprar un banco en el año 90 y empezar en la forma bancaria de estar, pues, bueno, las cosas que ha comprado en España, que han estado. Entonces, pues, y son dos generaciones diferentes, ¿no? En la película de la bomba atómica le preguntan a Oppenheimer, ¿y usted qué opina de Einstein? Y pues es que fue el físico más importante de su generación. ¿Y cómo ha sido su generación? Sí, no, pues es que fue el año 20, y yo estamos en el año 45, estamos en 48, ya esto es otra generación de personas. Entonces, el Sarmiento fue en su momento increíble, y pues Gilinski está en la flor de su crecimiento. Mario Hernández o Arturo Calle. También estoy me parece que Mario Hernández es un tipo hecho a pulso, los dos hechos a pulsos increíblemente. Uno de Santander, del fondo del cañón de Chicamocha, eh, que ha entendido la sociedad colombiana, que se promulga, que es vocero. Y el otro es mi landlord, porque nosotros le damos la oficina a Arturo Calle y lo aprecio enormemente. Entonces, pues también es difícil conocerlos, pero qué coraje de estas personas. Esas son las personas que han hecho a Colombia, los Arturo Hernández y los Arturo Calle. Bueno, voy a ver si te la pongo más fácil para que Sí, te decidas. sí, ¿Carrillo o Ordóñez? no, Carrillo. Después de me has Sí, nombrado a claro. Carrillo 1000 veces No, en la Ordóñez entrevista, te lo tenía que Ordóñez meter. no lo puede entender de que alguien queme libros hoy día. ¿Abelardo de la Espriella o Cansino? Tanto que has hablado de justicia. No me gusta mucho Abelardo, prefiero Cancino. Y entre Montalegre y Lombana, ahora que has dicho que estudiaste en Alemania, ellos dos estudiaron en Sí, Alemania. Lombana, pues ha sido, pues lo conozco bastante, algo, ha sido abogado nuestro, lo aprecio, me parece que es un tipo recio, que ha defendido muy bien a Uribe, porque yo creo que pues, al presidente hay que defenderlo. Entonces, Hay que pues, defenderlo. sí, yo creo que hay que defenderlo, yo creo que no podemos caer en el tema del Perú, de que vamos a meter todos los presidentes en la cárcel. ¿Pero hay revancha ahí? ¿Perdón? ¿Tú crees que acaba en la cárcel? Yo espero que no, porque no debería un presidente de Colombia, además con esa pelea que ha habido con Cepeda, acabar en la cárcel de Uribe. Yo estoy contigo, pero te pregunto ahora, muchos que dicen que sea presidente o no sea presidente... Eso no es razón. Eso no es razón. Pero es que no solamente que sea presidente. Sarkozy lo conocí pues, como francés y bien hecho que esté en la cárcel, porque recibió dineros mal hechos, pero ese no es el caso de Uribe. Y Uribe no solamente ha sido presidente, es un líder enorme de los colombianos durante mucho tiempo. Trabajamos con él muchas cosas, entre otros la leche de los escolares, en fin, inauguramos plantas, tenemos un aprecio enorme. Pues hoy ya tal vez no estamos en política hoy día con él, no coincidimos tanto con lo que está haciendo hoy, pero pues, finalmente nos sacó de un hueco terrible que era el año 2000, ¿no? El año 2002 fue terrible donde estábamos. Te la ligo, porque Sí. es como la respondes, pero entonces dices, porque pones el ejemplo de Sarkozy, recibió dineros ilegales. ¿Samper sí debiera entonces haber acabado en la cárcel? Terrible, yo no creo, pues ya ha debido ir, pero pues el Congreso lo absolvió. Pero Samper, pues terrible, no quisiera pues, saber nada de él, pues, nunca lo volví a saludar, conocía, él fue asesor de tesis mío en Harvard. Y después de eso, pues dije, no, pues... O sea, si te lo encuentras, no lo saludas. Pues me parece extraño, porque me parece que el daño que le hizo al país fue muy grande. Y no solamente él, sino la gente que estaba con él, Fernando Botero, de Serpa, pues todo estar ahí para defenderlo, que Serpa es un tipo muy valioso. Pero fue terrible lo que hizo. Y ahora, pues en este desgaste de esta cosa, irse a festejar los 100 años de la Revolución Rusa, después del desastre que fue la Revolución Rusa, uno no entiende eso, pues. ¿Pobre o rico? Pues mira, depende si la riqueza ha sido obtenida
de manera juiciosa como Mario Hernández o como Arturo Calle. Si ha sido, como ha sido corrupta o ha sido, por ejemplo, admiro profundamente a José Alejo Cortés. Un día le dije, pero José Alejo, tú tenías el 49% del Banco de Bogotá, ¿por qué no te quedaste con él? Y dice, no, porque yo manejo mis cosas de esta manera que otros no manejan. Entonces la estatura moral de José Alejo Cortés para mí es enorme. Pero mejor dicho, mejor ricos que ser pobre. Toda la vida. Pues ese es el dilema de Pambelé, que pues, yo creo que el gobierno debe entenderlo. Pues siempre es mejor rico que ser pobre. Pues siempre es mejor ser guapo que feo, flaco Sí, que gordo. pues no sé, pues digamos hay figuras particulares. Oye, ¿qué consejos les das? ¿Qué consejo darías a quien esté escuchando una entrevista y quiera emprender, quiera sobresalir y de pronto no tenga... No sé si para todos en Que tenga general... mucha paciencia y mucho coraje. Y para los líderes, ¿qué consejos? ¿Cómo ser un buen líder? ¿Cómo ser líder? No, yo creo que volvemos al tema de la empatía, al tema de leer mucho sobre otros líderes. Leer mucho sobre líderes que han sido, pues, ¿Qué por ejemplo, líder recomiendas tú? a mí, por ejemplo, la de Steve Jobs me pareció absolutamente extraordinaria. La biografía que le hicieron es una cosa que se lee uno y queda aprendiendo de negocios de una manera increíble, porque el tipo era verdaderamente genial en todos sus sentidos. Hasta cuando se fue a la India y volvió que no se quería bañar y entonces no llegaba oliendo espantoso a toda la oficina y le tuvo que decir, mi señor, si usted no se baña, no vamos a recibir aquí más porque es muy difícil estar sentado con usted al lado. Hasta esas cosas y a su genialidad de que la belleza de los almacenes. El otro día pues, estábamos en San Francisco viendo a mi hermano, a mi hijo, me conté hace 8 días. El almacén de San Francisco tiene un vidrio del tamaño de 2 veces tu vidrio acá y que se levanta, y la belleza del almacén, la estética del almacén es increíble, y él apreciaba mucho la estética. Y la estética es una cosa que en Colombia a veces pues tenemos grandes arquitectos, pero es un líder que tiene que apreciaba mucho la estética. Al contrario, pues había ese juego de cómo hubiera sido el iPhone empacado en una caja de Microsoft, lleno de letreros y lleno de logos horribles. Pues es la diferencia en eso, ¿no? Jack Welch fue increíble. Churchill, creo que uno no puede dejar de leer a Churchill en todas las cosas que hizo. Oye, y te voy a terminar con una pregunta que la tengo desde que sabía que te iba a entrevistar. Porque antropólogo, mejor dicho, has estudiado un montón de cosas que nada tenían que ver con lo que había hecho tu padre. ¿Fue difícil elegir? Pues lo que pasa es que, digamos, alguien me decía a mí el otro día que a mí yo tengo una goma con los computadores y todo el tema de sistemas. ¿Por qué no estudié sistemas y por qué no estuve en la revolución digital? Porque en el liceo francés, que queda aquí a unas cuadras, me hicieron odiar las matemáticas los últimos 2 años. Y después al final de la universidad tomé un curso de cálculo y me fue divinamente. Y dije yo, no, el problema no era yo, el problema no eran ellos. O sea, el problema era el profesor. El problema era el profesor que me ha rajado, sí, que no me quería, que era una gran persona que la da contra contra mí, y casi pierdo el último año, y me salvé en el último momento, pues, los remediales, y logré graduarme. Entonces, pues yo, en ese odio que le coge uno a las matemáticas, pues me fui a la parte social. Me gustaba mucho la arqueología, entonces me gustaba, y después de la arqueología, pues me empezó a entender que la sociología y la antropología, la etnología, el estudio del ser humano viviente, eran fantásticos. Incluso estaba hablando ahorita con una profesora de los Andes que me pidieron que hiciera una conferencia sobre la educación y la cohesión social. Y pues entonces vuelvo a mis libros a leer a Durkheim, que fue este sociólogo francés extraordinario, que hablaba de cohesión social. Entonces, pues digamos que pues, sí son muchas cosas, pero pues que tal vez la palabra pues clara es ecléctico. ¿Te ha pasado un poquito, hombre, salvando las distancias, pero me imagino que uno cuando tiene un papá que monta todo eso, carga un poquito Sí. con la imagen del papá? No sé, yo me siento con Muy Simón duro. Gaviria, carga con la imagen del papá, Juan Manuel y Carlos Fernando con la imagen del papá. ¿Te ha tocado? ¿Eso es duro? Sí, muy duro, porque decía uno, ¿cómo no le quedó bien a mi papá yo? ¿Cómo no logró? Y mi abuelo, que también tiene una figura enorme, además me dio 95, y ha sido presidente de la Cruz Roja, ha sido ministro de Salud, y pues, fundó la República, el periódico de la República con Mariano Espina Pérez, fue presidente de Marley, entonces uno decía, yo como estos, ¿cómo los reemplazo? Y me acuerdo cuando él se murió,
mi papá dijo, no, es que estos fueron unos soldados de Cristo, dijo mi mamá, y entonces mi papá dijo, no, es que fueron más bien generales de Cristo. Entonces uno decía, ¿y ahora qué me va a tocar a mí? Y ya mis hijos, que están, los 3 que han salido, son independientes, se mantienen ellos mismos, trabajan solos, viven de por sí mismos. Hay una que pues vive en la casa porque es profesora de un colegio, ella es pedagoga, le fascinan los niños, y pues, pero vamos a ver si cuando la sacamos de la casa. Pero pues no le alcanza el sueldo para irse a un apartamento, sino pues tiene que irse a vivir a Soacha, digamos, con el salario que tiene. Tu hijo creo que en este momento estaría pensando lo mismo que yo. Prefiero que me maltraten, pero que me paguen mejor. Oye, Sí. un placer haberte tenido No, un aquí. placer. Yo creo que no se nos quedó nada en el tintero. No, pues un placer pues haber conversado sobre todo este tema de liderazgo y ver cómo impulsamos, porque Colombia tiene una gran capacidad de generar liderazgo. Entonces, muchas gracias por permitirme discernir y comentar sobre estos temas. Y sobre todo porque somos vascos los dos. Bueno, Un placer. placer. Gracias.